Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de las arañas. Los quelicerados, entre los que encontramos a las arañas, son el segundo grupo de artrópodos más importantes. Su evolución, igual que la de otros artrópodos, la podemos encontrar en las capas marinas en Canadá, en el mar de Burgess Shale, y su pariente más próximo es Santa Caris. Muy pocos fósiles de arañas están disponibles para ver cómo evolucionó este grupo en el Paleozoico y Mesozoico. La estructura de las arañas no se preserva con facilidad, exceptuando en el ámbar. Hay importantes yacimientos de ámbar en el Cenozoico que proveen de mucha información, unas 300 especies en unos 40 millones de años. Sin embargo, como este periodo es muy cercano para la evolución de las arañas, la estructura de los animales preservados es prácticamente la misma que las actuales, lo que aporta muy poco sobre su evolución temprana. Hace unos 300 millones de años, la radiación evolutiva de las arañas experimentó cambios en la estructura de la cutícula externa que permitieron evitar la desecación en el aire. También cambió la topología de las branquias, formando estructuras comparables a los pulmones, mediante pliegues de la cutícula, en forma de libro, lo que facilitaba la circulación del aire. La longitud de las patas se extendió y facilitó el movimiento en tierra, y más tarde los quelíceros se especializaron y favorecieron la alimentación mediante la depredación. El grupo temprano de arañas mejor conocido es el de las trigonotárvidas, que es un orden extinto. Existen fósiles entre el silúrico y el pérmico. La estructura general del cuerpo es como la de una araña moderna. Sin embargo, hay dudas sobre si tenían glándulas para producir seda, que es el fundamento del éxito de las arañas modernas. Hace un tiempo se comprobó que había microtubos en las patas traseras similares a los de las arañas actuales, lo que permite suponer que podían producir algún tipo de seda. Las arañas son carnívoras, para esto utilizan los quelíceros, y hay varias diferencias entre las primeras arañas y las modernas. En las arañas del Paleozoico, los quelíceros se accionaban desde arriba para abajo, pero en un grupo del Mesozoico aparece una articulación que permite un tipo de movimiento de pinza en los quelíceros. Esta diferencia permite suponer cómo cazaban las arañas del Paleozoico. El movimiento de arriba a abajo implica que la presa debía estar colocada sobre un sustrato duro, como la tierra o un tronco, para poder clavar efectivamente los extremos de los quelíceros. En cambio, el movimiento de pinza se independiza del sustrato y se puede aplicar sobre un soporte blando como sobre una tela. Las arañas del Paleozoico probablemente cazaban al acecho en el terreno y no mediante telas. Las arañas también han desarrollado un veneno que pueden dosificar y que usan para matar a las víctimas. Además, inyectan enzimas que licúan los tejidos internos y esto les permite absorberlos, dejando el exoesqueleto vacío de la víctima. A diferencia de los insectos que tienen 3 divisiones en el cuerpo, las arañas tienen 2. Unieron la cabeza y el tórax, llamado prosoma, y conservan el abdomen. En el prosoma se ubica el sistema motor de 8 patas, el sensorial y el nervioso, y la primera parte del sistema digestivo, incluyendo quelíceros y pedipalpos. En el abdomen están los sistemas digestivo y excretor, el reproductor, el respiratorio y la producción de seda. Las arañas mantienen un sistema de crecimiento mediante metamorfosis incompleta, mudando sucesivamente hasta llegar a la madurez sexual, donde se produce la diferenciación entre ambos sexos. Las arañas producen la tela mediante glándulas que tienen en la base del abdomen. El material básico es la queratina, que es la misma proteína del pelo y de las plumas. Constituyen el tejido usando estas hebras en varias formas geométricas. Originalmente, cuando comenzaron a construir telas, esto era una forma económica de cazar, ya que preparaban la trampa y se apartaban para esperar, pero también era una solución muy costosa en cuanto a proteínas necesarias para construir la tela. A la luz del éxito evolutivo es claro que las ventajas fueron superiores a los costos.
Se especula que en un primer momento las arañas usaban la seda para envolver los huevos y el esperma. Con la aparición de la seda de mayor calidad, se pudo usar como un revestimiento del refugio y el tendido de líneas que les permitía moverse en la vecindad. De esta forma, las arañas podían descubrir la posición de una presa mediante la detección del movimiento sobre la hebra. Se cree que el tendido de telas que permitían atrapar insectos se produjo en el Jurásico, ya que se conocen especies del Cretácico muy iguales a las arañas tejedoras actuales. En el año 2006 se publicó el hallazgo de un ámbar fósil del Cretácico inferior de 110 millones de años con restos de tela, 26 hebras interconectadas, junto con gotas de pegamento y varios insectos atrapados en ella, un ácaro, una pata de una avispa y un escarabajo. Este es el caso más antiguo conocido y se obtuvo en Teruel, en España. Mientras se endurecía, el ámbar transformó la posición de la tela para formar un bucle, lo que demuestra la elasticidad de este material. La elasticidad característica permite absorber el impacto de las presas que chocan con la tela durante el vuelo. Los insectos de Teruel están vacíos y rellenos de ámbar, lo que sugiere que la araña succionó los órganos internos después de inyectar el veneno. La estructura de la tela original era circular, formada mediante hilos radiales y otros en espiral. Este descubrimiento hace suponer que las arañas se especializaron en la captura de insectos voladores desde muy temprano. Pero ahora quería contarles dos casos famosos de animales que fueron interpretados como arañas, pero no lo eran. Megaracne fue encontrado en San Luis, en la Argentina, y fue considerado una araña, de ahí el nombre es megaaraña, la más grande del mundo, pero luego fue clasificado como un euriptérido o escorpión de mar. Con una longitud entre las patas de 50 centímetros, realmente era la araña más grande que haya existido, y excedía por mucho a la tarántula Goliat, que es la araña más grande en la actualidad y que tiene una anchura entre patas de unos 30 centímetros. Pero en el año 2005, un segundo espécimen más completo fue recuperado de la misma localidad y horizonte, por lo que un equipo de investigación pudo reevaluar al holotipo, es decir, al primer ejemplar, concluyendo que Megaracne no era una araña, sino un euriptérido bastante grande. Este era un grupo de artrópodos quelicerados, más comúnmente conocidos como escorpiones marinos, que están emparentados con las arañas verdaderas, con los verdaderos escorpiones y con los cangrejos bayoneta. En este caso fue un error sin ninguna mala intención, pero este caso es mucho más llamativo. En el año 2019, en China, los científicos recibieron los restos de lo que parecía una gran araña y muy diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Esta pieza había sido encontrada en la formación de Chijian, perteneciente al Cretácico superior, por lo que pudieron compararla con otros arácnidos tanto actuales como de aquella época. Y no había ninguno que correspondiera con ella, por lo tanto concluyeron que se trataba de una especie sin describir en un estudio que fue publicado científicamente y revisado por pares. Obviamente esto llamó la atención de muchos paleontólogos, entre ellos un especialista, Paul Selden, que pidió prestado el ejemplar para revisarlo y descubrió que no era más que un cangrejo de río, al que alguien le había pintado un nuevo par de patas, pero lo habían pintado realmente muy bien. Selden es profesor e investigador en la Universidad de Kansas y buscaba en el estudio detalles muy concretos que los autores no habían referido. Por esto es que contactó con sus colegas para pedir prestado el fósil. Y de un primer vistazo comprobó que este espécimen no tenía algunos de los rasgos que suelen estar presentes en todas las especies de arañas, por lo que no parecía una araña. No obstante, se asoció con dos geólogos que lo ayudaron a analizarlo mediante microscopía de fluorescencia, y de esta manera detectaron 4 regiones muy concretas según la radiación que emitían. Una blanca, que correspondía a una grieta reparada, una azul, que hacía referencia a la roca concreta en la que se había formado el fósil, y otra roja, correspondiente al material fosilizado real, y la que más le llamó la atención, una amarilla, que procedía de un material aceitoso, probablemente pintura. Esta sección se correspondía con 2 de las patas de la araña, precisamente las 2 que parecían fuera de lugar para un experto en invertebrados.
Si este par de extremidades las eliminabas, el resultado era un cangrejo de río común, algo que cuadraba bastante porque los fósiles de estos crustáceos son muy habituales en la zona donde se encontró este, y de esta manera se descubrió que era una falsificación muy bien conseguida. No está claro quién la hizo ni por qué, aunque todo apunta a que era un intento por lucrar con el hallazgo, ya que estas piezas son desenterradas por agricultores que intentan venderlos a turistas interesados en la paleontología. Un simple cangrejo de río no tendría mucho valor económico, sin embargo, una araña gigante era otro cantar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre las arañas, y si les gustó los espero de nuevo otro día.